Hola, muy buenos días. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Estamos con Alex, con Edwin, Elkin Andrés, Jadel Cortés, John Bolaños, Kevin y Ronald. Bueno, perfecto. Listo, ya vemos por aquí. Traemos tenemos lista. Un poquito, estamos ya abajo, perfecto. Bueno, eh, hoy es martes 20 de octubre del 2020. Es nuestra tercera tutoría de la materia Metodología de Investigación para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Vamos ya el día de hoy. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con una nueva temática. Vamos a dar la continuidad a, al tema tratado que vimos en la anterior clase. Sí, espero pues que todos, creo que tienen todavía tiempo de enviar eh, el taller número 1, no recuerdo la hora hasta qué hora se los dejé. ¿Listo? Es importante, ¿hasta qué horas? A las 2 creo que era. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces, ese taller es importante debido a que vamos a darle continuidad, ¿sí? Va a ser la continuidad de las demás actividades que vamos a realizar durante este ciclo, ¿sí? Es por eso que sí lo tengan en claro el trabajo de investigación que hicieron ustedes, que lo plantearon más que todo, porque obviamente va a estar, es un trabajo, es una investigación que va a estar en un nivel incompleta, se podría decir, porque para profundizar una investigación de este tipo, de crear un nuevo tema, pues obviamente va a estar un poco, se necesita de mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos apenas fue plantear una temática, un nuevo tema como para empezar de verdad a realizar una investigación durante todo este ciclo. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver, primero voy a abrir por acá y comenzamos. Aquí. Perfecto. Bueno, vamos grande. ¿Sí visualizan pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso, perfecto. Bueno. Esa es la de ahorita. La anterior, La de ella. la, la anterior clase nosotros habíamos socializado, habíamos visto las diferentes etapas y los pasos que tiene que llevar una investigación. ¿Listo? Listo, ya los tenemos en claro, ya tenemos cómo llevar el tema, la hipótesis, el problema, el marco teórico. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es cómo, cómo esa investigación de ustedes la pueden clasificar. ¿Sí? Nosotros antes de conocer una investigación debemos de saber cómo vamos a recolectar nuestra información y de qué manera. Es por eso que existen dos tipos de investigación que ustedes ya comúnmente ya la saben, que es la famosa investigación cuantitativa y también la cualitativa. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuantitativa porque es un poco más amplia y más extensa que la cualitativa. ¿Listo? Entonces, muy juiciosos, atentos por acá. Vamos a hablar apenas, vamos a comenzar obviamente como siempre. A mí me gusta comenzar con un espacio de historia, cómo fueron sus orígenes, quién la usó, de qué manera usaron esta investigación cuantitativa. ¿Listo? Bueno, Pero la otra obviamente era esta investigación cualitativa y esta es cuantitativa, ¿no? no, ¿Cómo? no, apenas vamos a ver la cuantitativa y más allá vamos a ver la cualitativa. La Ah, anterior recién clase vamos a fue hacer los... Ajá. Ah, Bueno, ya, perdón. la cuantitativa surge
como ustedes pueden ver aquí, surge en los siglos XVIII y también XIX. Imagínense desde ese entonces. En el proceso de consolidación del capitalismo, ¿sí? O sea que esta investigación cuantitativa solamente tenía acceso los capitalistas, ¿sí? En el seno de la sociedad de la burguesa occidental. ¿Qué significa eso? Que solamente las personas de estrato alto, ¿sí? Los burgueses, la nobleza, ¿sí? Eran los únicos que podían tener acceso a realizar una investigación cuantitativa y a recibir eh, conocimiento, tener conocimiento sobre este tipo de investigaciones, ¿sí? Era demasiadamente clasista. Bueno, con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como un universo complejo. ¿Listo? Dentro de la investigación, como ustedes ya saben, existen para todo es investigación, ¿sí? Pero ¿qué hicieron los burgueses? Eh, buscaban personas, buscaban investigadores que se posicionaron únicamente investigando aspectos sociales. La problemática social, o sea, económica y financiera que los estaba afectando, para eso nomás los contrataban a ellos, ¿sí? Los buscaban para que ellos investiguen cómo ganar más dinero, cómo sostenerse más sociológica, dentro de la sociedad. ¿Listo? Bueno, pero en realidad era el universo completo, ¿no? Lo que estudiaba. Inspiradas en las ciencias naturales y estas en la física, newtonianas, a partir de Newton, a partir también, obviamente, de los conocimientos de Galileo Galilei. Bueno, está fundamentado en los hechos, prestando poca atención a la subjetividad de los individuos, ¿sí? ¿Qué pasaba aquí? Aquí hago referencia a que no prestaba que prestaba poca atención a la subjetividad de los individuos. Era lo que decía el científico. ¿Listo? Chicos, apaguemos micrófonos, por favor, que me colaboren con el ruido. Muchas gracias. ¿A qué hago referencia a eso de la subjetividad de los individuos? A que lo que se decía, lo que decía el científico contratado, el científico pues de la alta burguesía occidental, ¿sí? Era lo que se debía de hacer, ¿sí? Si él decía que el universo era negro, pues el universo era negro, ¿sí? Tenían un poder de convencimiento tan alto que toda la gente, podría decir, aceptaba toda la teoría que éste decía, ¿sí? Con hechos o sin hechos, con pruebas o sin pruebas, ¿sí? Por eso su representación de la realidad es parcial y atomizada, dice. El experto se convierte, aquí dice claramente, el experto o el científico se convierte en una autoridad de la verdad, ¿sí? Tenía un poder de convencimiento grande, gigante en estos siglos, en este siglo, ¿sí? Donde la gente le creía y tenía mucha credibilidad sobre estas personas, ¿sí? Si nosotros aquí miramos en la imagen, acá, miren, dense cuenta que primero que todo, son de la alta burguesa, de la burguesa, ¿sí? Miren, el seno de la sociedad es un burgués, ¿por qué? Porque tiene una peluquita blanca, ¿sí? Es un médico que está aplicando los conocimientos, si sean empíricos o reales o teóricos, pero él decía que para quitar, ¿sí?, una infección mínima que tenía en la mano, lo único que tocaba hacer era cortarle la extremidad. ¿Listo? La gente le creía, la gente lo apoyaba, ¿sí? No usaba ningún tipo de anestesia ni ningún tipo de antibiótico porque no tenía conocimiento este médico, entre comillas, de científico, ¿sí? No tenía conocimiento de qué droga, ¿sí?, de qué medicina utilizar y aplicar al paciente. Lo único que él hacía era cortar la extremidad, cauterizarla con fuego y obviamente esta persona, ¿sí?, sobrevivía,
¿sí? Sobrevivía, pero pues imagínese amputado cualquier extremidad. Claro que algunas personas, no todas sobrevivían, porque este señor, imagínese con la herramienta que estaba utilizando para cortar el brazo, ¿sí? Es una sierra, se podría decir, donde afectaba a los demás órganos, ¿sí? Que incluía dentro de esta extremidad. La gente estaba a favor de las técnicas que utilizaba este investigador, este científico, ¿sí? Apoyaba la situación con tal de salvar una vida. ¿Listo? Aquí pueden ustedes mirar. Estos científicos, aquí como dice, estudiaban con sus propios recursos el universo, ¿sí? La ciencia, el mar, muchas áreas. ¿Listo? Aplicaban sus propias fórmulas, ¿sí? Que venían y provenían de su propia cabeza. No tenían ningún respaldo, no tenían ninguna prueba contundente de qué tan real sea esa fórmula, ¿sí? Es por eso que existían muchas personas ciegas, ¿sí? Y tenían un concepto muy diferente de todo lo que les abarcaba a su alrededor, ¿sí? Porque depositaban su confianza en este tipo de investigadores o científicos. Porque estas personas eran las únicas que tenían acceso, ¿sí? Puede ser a los diferentes libros, ¿sí? Bibliotecas pequeñitas, pero existían personas que en realidad estudiaban a su manera, cometiendo errores. ¿Listo? El señor Hurtado y Toro, en el año de 1998, dicen que la investigación cuantitativa tiene un único concepto, ¿sí? Un único concepto que hasta el día de hoy nosotros lo estamos utilizando. Bueno, dicen lo siguiente, la investigación cuantitativa tiene un concepto, una concepción lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos que conforman el problema. Si no hay claridad entre los elementos, ¿sí? Entre las variables, entre la problemática, no hay cómo nosotros conformar ellos el problema. Esta concepción lineal, esta investigación cuantitativa, debe de llevar una pequeña definición, ¿sí? Limitar, ¿sí? Tiene que existir unas limitaciones y saber con exactitud dónde se inicia el problema. Porque si nosotros, como yo les dije, si no tenemos en claro la problemática en nuestra investigación, ¿sí? No vamos a poder finalizar ni abrir una investigación. Pero acá ellos no se focalizan en simplemente buscar un problema. Les en cuenta que es muy diferente a lo que vimos la clase anterior. Acá, este señor Hurtado y Toro, ¿sí? Se posicionan en que sí debe de existir un problema. Obviamente, eso es lógico, ¿sí? Pero, a más de eso, nosotros debemos de saber en qué parte se encuentra el problema, dónde inicia, cuándo y en qué términos está posicionado el problema, ¿sí? También le es importante, dice, saber qué tipo de incidencia existe en sus elementos. ¿Cómo qué elementos? ¿Sí? Porque aquí habla de una concepción lineal, habla de unos elementos que conforman el problema, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de elementos hace referencia este señor Hurtado y Toro. Los elementos constituidos por un problema de investigación lineal se denominan lo que todos ya conocemos como unidad de observación, ¿sí? La observación es primordial dentro de la investigación cuantitativa y para poder encontrar el inicio del problema, ¿sí? Observar todo desde el inicio. Tenemos también los elementos constituidos como lo que nosotros ya conocemos como las famosas variables, ¿sí? Variables. ¿Qué variables pueden existir dentro de la investigación? El tiempo, la velocidad, el espacio, el promedio. Todas estas variables son ¿cómo les digo? Son
recursos que va a tener el investigador o el científico para poder deducir en qué momento van a cambiar esas variables, ¿sí? De concepto, van a cambiar de número, de resultado, etcétera, etcétera, ¿sí? Él tiene que saber qué variables existen y están participando dentro de esa investigación, qué variables se están viendo afectadas para llegar a encontrar el problema. ¿Listo? Obviamente, esos elementos están sujetos del estudio de la relación que existen entre las variables que yo les hablé anteriormente. Debe de existir una relación entre las variables. Si una variable está desprendida de otra variable, no vamos a tener relación alguna. No vamos a poder ni definirlas, no vamos a poder limitarlas y no vamos a poder saber con exactitud para qué sirve cada variable. Es por eso que todas las variables que nosotros adquiramos dentro de la investigación cuantitativa deben, por obligación, tener una relación entre estas. Es, por ejemplo, cuando ustedes ya están mirando programación, ¿sí? Ya han visto programación, matemáticas, matemáticas discretas, bueno, no recuerdo tanto el pensum de ustedes, pero ustedes deben de reconocer la relación que existe entre cada variable. Si tenemos esta variable aquí, como en esta imagen, la variable y, ¿sí? Es una variable que se identifica por ser una variable dependiente, una variable que depende después de lo que sigue el símbolo igual, ¿sí? Esta es una variable independiente, que es la x. Esta variable es solita, solita, solita y no depende de nadie. En cambio, la y depende del resultado de la x, ¿sí? Esto es ser una variable dependiente, que la y va a cambiar y va a variar dependiendo del resultado de la x, que es una variable independiente. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la investigación cuantitativa. Tres elementos muy importantes, que es ubicar las variables, la relación entre ellas y tener por medio la unidad de observación para poderlas ubicar. ¿Listo? Pregunta clave para el examen. Bueno. Variables independientes, variables que no dependen de nada, ¿sí? Sus valores o categorías influyen en el comportamiento de otras variables, ¿sí? Obviamente va a influir su comportamiento porque dependen de otras variables. También se conocen como variables, otro sinónimo. Las variables independientes también las podemos conocer y encontrar como variables predictoras, variables explicativas o también variables exógenas, ¿sí? Entonces, si ustedes le dicen, realicen una investigación, ¿sí? Con variables únicamente que sean exógenas, explicativas o predictoras. Las tres conceptos son completamente iguales. ¿Listo? Hace referencia a que nosotros tenemos dentro de nuestra investigación variables completamente independientes. ¿Listo? Que no dependen de nadie. Variables dependientes. Variables dependientes. Su valor depende del valor que hayan tomado o tengan las variables independientes, ¿sí? Su posición en el orden de dependencia no es necesariamente natural. Se establece en la hipótesis de investigación. La misma variable puede funcionar en una hipótesis como dependiente y en otras como independiente, ¿sí? Se conocen también como variables, sinónimo, las variables dependientes, como explicadas o endógenas. Acá son exógenas, las independientes, y acá en las variables dependientes son las endógenas, ¿sí? Sinónimo para que ustedes lo tengan en cuenta y vayan relacionándose, vayan ampliando su concepto, estos conceptos, este vocabulario dentro de la investigación y la metodología. ¿Listo? Bueno. También existen, además que ya tenemos conocimiento de lo que son las variables independientes, las variables exógenas o variables dependientes, que son las endógenas, también tenemos que tener conocimiento sobre las variables perturbadoras, ¿sí?
Son tres tipos de variables que existen: independientes, dependientes y las perturbadoras. Estas variables, dice, son las variables que existen y median en la relación, median en la relación entre otras dos variables, ¿sí? Al decir median, hace referencia que las perturbadoras están en el centro, ¿sí?, de la variable independiente y dentro de la variable dependiente. Están entre esas dos, está en todo el medio, sirviendo como, ¿sí?, intermediario, interviniendo, dice, se conoce también como variables intervinientes, que intervienen entre estas dos variables dependientes e independientes. Es por eso que acá les he colocado un ejemplo para que entendamos un poco más el concepto sobre este tipo de variables que existe dentro de la investigación cuantitativa, ¿sí? Aquí dice, variable independiente, está solita, pero necesita de una variable perturbadora para poder llegar a la variable dependiente, ¿sí? Es por eso que este ejemplo está basado en la educación, ¿sí? Aquí está la variable independiente, la variable perturbadora y acá la variable dependiente. Vamos a hablar sobre la educación. Si yo les digo a ustedes, ¿por qué la educación es considerada una variable independiente? Una variable que no necesita de otras variables para saber su resultado. ¿Por qué creen ustedes que la educación es una variable independiente? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué la educación es una variable independiente? ¿Ah? Chicos, vamos a preguntar. Vamos a ir sacando nota de Profe, participación. Listo, a ver, Juan. profe, ¿Por qué? ¿sí, sí me Dime. escucha? ¿Sí? Porque en la variable educación o sea, tiene más ramas, por decirlo así. ¿Por qué es solita y no Es muy depende de amplia. nada? Sí, es una rama muy amplia, exactamente. ¿Alguien más? Alex. ¿Por, porque, qué le digo, profe? O sea, esa variable depende de ella misma, no depende de otras variables, es independiente. Exactamente. Esa es la respuesta más acertada, ¿sí? ¿Por qué? La educación no va a depender de nadie. La educación no va a depender de nadie. Deje de compartir pantalla, ¿no? Listo, vamos por acá. ¿Sí? ¿De quién depende la educación? ¿La educación depende de los ingresos? ¿No? Si yo no tengo dinero, ¿no puedo educarme? No, ¿verdad? La educación Pues hay existe. casos de casos, ¿no, profe? O sea, Exactamente, hay la casos educación de está casos. como, o sea, niveles de cada, o sea, económicos de cada persona, no se educa, digamos, con lo que tiene y con lo Exactamente. que Por eso, puede. Ya depende sí, como sí, de uno señor. mismo, pues si quiere, como no, no sé. Exacto. Si yo no tengo dinero, tranquilamente yo puedo educarme. ¿Cómo? Voy a los lugares que son gratuitos, que no necesito pagar una inscripción, voy a las bibliotecas públicas, voy al internet, así tenga que No, pagar, pero pero voy también donde... ahí hay que ver, digamos, la gente que es de muy escasos recursos, de gente que es muy pobre, y ahí no depende de ellos tampoco, ¿no? Porque ya, si no Claro, tienen, no para- si no depende. tienen, si no tienen para comer, ¿cómo van a tener para educarse? Exactamente, a eso voy. Hay gente pobre que dice no tengo dinero, ni siquiera para comer, voy a obtenerme para educar. Error. Ese es el concepto que hace que esa persona no quiera educarse, porque ella tranquilamente, ¿sí?, puede levantarse de la cama y si le gusta el estudio, puede buscar por donde sea la educación. Es más, Alex, tú puedes buscar la educación eh, hablando con una persona que sabe más que tú y tú no necesitas pagarle, ¿sí? O sea, como En le el digo, momento... como digo, depende de cada persona, ¿no, profe? Si quiere prosperar o no, ¿no? Exactamente. No depende del dinero, no depende de los recursos económicos, por más pobre, por más rico, por más... No, la educación, ¿sí? Si yo me quiero educar, yo lo puedo hacer, como les decía,
historia, hasta hablando con una persona que tiene más conocimientos que yo, ¿sí? Entonces, la educación es considerada una variable independiente, que no necesita de nadie para poder seguir funcionando, ¿sí? Por ejemplo, si ya estamos hablando de los ingresos, ¿sí? ¿De quién dependen los ingresos? Los ingresos dependen de una variable perturbadora. ¿Quién es la variable perturbadora? Aquí entra lo que decía Alex, el compañero, ¿sí? Una persona que tenga dinero, pueden ser, si habla de aquí de una ocupación, pueden ser los padres de familia, puede ser el empleado, puede ser el estudiante, ¿sí? Al hablar de estudiante, estamos haciendo referencia a que ese estudiante está vinculado a una entidad educativa, ¿sí? Una entidad educativa que puede ser que tenga que pagar dinero para poder entrar en la educación, ¿sí? Entonces, este padre de familia, esta variable perturbadora, sí necesita tener ingresos para poder entrar a darle una educación tanto a él o a sus hijos, ¿sí? Entonces, estos ingresos van a depender directamente del papá para poder entrar en la educación. Desde aquí, miren aquí en este gráfico, lo importante que es tener conocimiento sobre la variable perturbadora, ¿sí? Esta variable va a cambiar y la variable de ingresos va a variar, ¿sí? Siempre y cuando la variable de educación se mantenga, ¿sí? En la variable perturbadora son variables que nosotros vamos a tener que analizar dentro de investigación, dentro de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque ella es la que conecta a las variables independientes y a las dependientes, ¿sí? ¿Sí entendieron el ejemplo? ¿Chicos? ¿Sí? Listo, Sí, perfecto. profe. Ok. Bueno, así como hay pocos ingresos, hay muchos ingresos. Es una variable que puede estar al día de hoy en un valor y el próximo semestre, el próximo ciclo va a variar. ¿Pero de quién depende? Del papá, si tiene dinero, del estudiante, de mi propio trabajo, si me pagan, si tengo trabajo o no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Perfecto. La educación va a seguir quietica ahí, quietica. Ella es la que alimenta a la variable perturbadora y a la variable dependiente. Por eso ella está quietica aquí con azul y las únicas que varían son estas dos. Bueno, Profe, ¿puede poner otro ejemplo, por favor? ¿perdón? ¿Puede poner otro ejemplo parecido? Otro ejemplo, a ver, coloquemos una variable. Hagamos el ejemplo en una empresa. ¿Listo? Una empresa. Variable. ¿Cuál puede ver en una empresa X, cualquier empresa? Una variable dependiente, que sea independiente, que nadie la toque. En la parte, por ejemplo, del banco, ¿sí? ¿Quién no puede tocar una variable? ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de la caja, ¿sí? En la caja, existe un capital, existe un efectivo, ¿sí? Ese dinero tiene un valor, ¿sí? Se llama capital. Bueno, ese dinero va a estarse quietico ahí y no va a depender de nadie. ¿O si depende de alguien? Ese dinero que está en bóveda, ellos lo tienen simplemente para provisionar el banco. Si llega un cliente, se le da dinero. Si el cliente viene, pone dinero, pues vamos guardando el dinero, ¿sí? Ese dinero que está en la bóveda quietico, va a depender de un intermediario. ¿De quién? Del famoso cliente. El cliente vendría a ser la variable perturbadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente es el que dice, hey, yo soy cliente, no soy un usuario. Es diferente la palabra cliente al usuario, ¿no? El cliente es el que tiene relación directa con un producto del banco. El usuario no, el usuario va a pagar, va a poner su dinero, va a pagar los servicios, nada más. ¿Listo? Entonces, la variable perturbadora va a ser el cliente, ¿sí?
¿Y de qué va a depender que tenga aquí la variable capital? ¿Sí? ¿De qué va a depender? De que este cliente, esta variable perturbadora, vaya a depositar dinero, vaya a colocar plata al banco, vaya a retirar dinero, vaya a sacar efectivo, a crear una cuenta de ahorros, a realizar un CDT, ¿sí? Todo esto va a ser esta variable perturbadora. Bueno, ¿qué se va a quedar quietico? El dinero, ¿sí? El capital en el banco. Nunca el banco muy escasa vez te va a decir, vengo por dinero, quiero sacar unos 100,000 pesos. Él nunca te va a decir, ay, qué pena con ustedes que no tengo dinero. ¿Por qué? Porque el banco, todo banco, por más pequeño o grande que sea, tiene que tener su provisión de capital en efectivo. Es un tope. Si ellos pasan, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en el Banco de Vivienda, si el capital en efectivo se llegaba a pasar o a minimizar, que era el tope de 500 millones ahí en bóveda, por ejemplo, se nos pasaba con 500 millones con 30,000 pesos, nosotros teníamos que llamar, sacar esos 30,000 pesos, ¿sí? Llamar a la transportadora y decir, vea, ya sobrepasamos el cupo de 500 millones. Necesitamos que se lleve el restante porque no podemos tener más dinero. O caso contrario, se nos bajaba el capital de 500 millones a 320 millones y la bóveda se empezaba a quedar sin dinero. ¿Qué es lo que hacíamos? Llamábamos a la transportadora y le decíamos, señor, necesito que me venga y que me provisione, por favor. ¿Sí? Ya tenemos 300 millones de 500 que tenemos que tener por obligación. Entonces llegaba la transportadora y nos daba esos 200 millones para que el banco siempre esté con dinero. Siempre. ¿Sí? Entonces, la variable capital. No, profe, por 30.000 pesos se devuelve así, manejan tantos millones, ¿no? Por 30.000. Exactamente. Es No, un es así ejemplo, mínimo en comparación, ¿no? claro, exagerado, ¿sí? Que el coordinador o el director de la oficina tiene que estar pendiente de que no son esos 500 millones, así sea con un peso de más. Él tiene que reportarlo. Él no puede cerrar el banco con 30,000 pesos de más, ¿sí? Entonces, variable perturbadora es el cliente, ¿sí? Porque no sabemos a qué va. Puede ir a hacer muchos procesos, ¿sí? Como yo les decía. Pero el efectivo siempre va a estar ahí en el capital en el banco. ¿Listo? ¿Sí entendieron el ejemplo? ¿Sí entendieron el ejemplo de variable del banco, chicos? Ahora Sí, sí, profe. Listo. Vale. Bueno. Características de la investigación cuantitativa. Vamos a hablar sobre ellas. Aquí tenemos unas imágenes, obviamente pues que existe la famosa torta estadística, y se cuenta que existe la observación. Colaboren con los micrófonos, chicos. Gracias. ¿Listo? Dese cuenta que aquí es una representación que se llama, en términos de estadística, la torta estadística. Parte en porciones, ¿sí? Las diferentes variables. Esta es una variable, por ejemplo, dependiente que tiene un 30%. Esta azulita es otra variable independiente, ¿listo? Perturbadora. Y así analiza, ¿sí? Por porciones, como la torta es, las tortas se parten por partes, ¿sí? Por partecitas. Lo mismo hace acá el análisis dentro de una investigación cuantitativa, ¿sí? Es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, a punta de números, especialmente en el campo de la estadística, ¿sí? Aquí me va a arrojar no una característica, aquí me va a arrojar es un resultado numérico. Es una forma, dice, estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos en distintas fuentes, de distintos lugares. Mi investigación no solamente la voy a hacer aquí en mi casa. Mi investigación va a estar basada en buscar antecedentes, ¿sí? Locales, nacionales o internacionales,
en irme a otra biblioteca e investigar, e irme a otro experimento e investigar, ¿sí? Por eso hablo de distintas fuentes. Bueno, implica el uso de herramientas informáticas, obviamente, es una herramienta que nosotros, no solamente por ser ingenieros de sistema, es nuestra herramienta en primera mano, no, ¿sí? ¿Qué ayuda la herramienta informática? Pues agilizar los procesos, como decíamos el día de ayer, a buscar eficiencia, ¿sí? Efectividad dentro de los procesos estadísticos para llegar a obtener los resultados. ¿Listo? Si yo tengo un computador, pues obviamente va a salir mucho más rápido las cosas. Es concluyente en su propósito, ya que se trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados, ¿sí? Proyectables a una población mayor. ¿Qué hacemos nosotros con una estadística que ya está implementada, ya está deducida con sus variables, dependientes, discretas o perturbadas? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esas variables? Pues simplemente llegamos a una conclusión. ¿Sí? Se observa que la economía en la ciudad de Pasto está viéndose afectada porque los padres de familia, ¿sí?, están pagando más en realizarse pruebas de COVID y no pueden realizar el pago de la educación de sus estudiantes, de sus hijos. ¿Listo? Generalizan todas las variables en una sola conclusión. ¿Listo? ¿Cómo abordar? Vamos a ver cómo vamos a abordar los datos cuantitativos estadísticos. ¿Listo? Esta es una pregunta que tenemos que nosotros formularnos, porque existen bastantes ítems, se podría decir, para poder abordar los diferentes datos cuantitativos dentro de la estadística. El primero habla sobre la objetividad, ¿sí? Él me dice que la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, ser objetivos, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada. Hay dos tipos de medición, la exhaustiva y controlada. Intentando buscar, ¿sí?, y tratando de llegar a ser certeros en la investigación, a ser certeros con los resultados, la certeza del mismo proyecto, ¿sí? Aquí habla sobre una medición exhaustiva. ¿Cómo utilizar una medición exhaustiva? ¿Qué es una medición exhaustiva y qué es una medición controlada? Al hablar de exhaustivo, dice que es un procedimiento geométrico de aproximación a un resultado, ¿sí? Al ser exhaustivos, entre más nos aproximemos, ¿sí?, al resultado, mejores resultados vamos a tener, ¿sí? El exhaustivo habla de la aproximación del resultado con el cual el grado de precisión de la investigación o de la variable aumentará en la medida en que avanza el cálculo, ¿sí? Es como, chicos, como les dijera, si tengo una variable que me marca 16.552899, ¿sí?, significa que todo eso es la precisión, ¿verdad? Es el resultado. Pero si yo vengo y le digo, no, yo quiero ser más exhaustiva esa variable, quiero que esa variable sea más precisa, ¿sí? Al hacer más precisa, tengo que aumentar más los valores decimales. Porque si rebajo los decimales, va a ser menos exacta, ¿verdad? Si yo solamente le coloco 16.5 o 16, es menos precisa que la 16.55, 98, 29, 30, ¿sí? A eso hace referencia. Que entre más yo me aproxime, exista más aproximación, va a haber más precisión. Eso es una medición exhaustiva, de más trabajo. Tengo que trabajar más para llegar a la aproximación. Pero si estamos hablando de la medición controlada, ¿sí?, están en contacto con los fluidos, con el fluido o variable, está en contacto con el fluido o variable, utilizando o absorbiendo energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada. Aquí, como la palabra lo dice, si yo sé cuáles son los límites, los alcances de una variable, pues yo voy a tener control total de esa medición, ¿sí?
Si yo sé con exactitud que el tiempo estimado en esa investigación es de 6 meses exactamente, pues yo tengo que sacar la investigación en 6 meses. No 6 meses un día, no en 5 meses con 9 días, no señor. ¿Listo? La medición debe de ser controlada si yo tengo conocimiento total de la variable. Bueno, es por eso que aquí en este gráfico les estoy tratando de explicar cuál y de qué manera nosotros tenemos que ser objetivos dentro de una investigación. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a alcanzar el conocimiento, ¿sí? Utilizando este tipo de mediciones, ya sea la exhaustiva o la controlada, ¿sí? Para llegar a buscar la certeza del proyecto. Pero, ¿qué es certeza para ustedes? ¿Qué es certeza? ¿Qué es ser certeros, chicos? ¿Qué es ser una persona certera o un investigador certero? Ser preciso. Sí, más o menos. Juan. Una persona segura debe ser. Una persona segura, ajá. Esa persona tiene que tener conocimiento, ajá, tiene que tener un conocimiento seguro y claro, ¿sí? De la investigación que él realizó. No puede estar insegura. Uy, no, tal vez la educación es una variable dependiente. Es una persona insegura, ¿sí? Tener el conocimiento exacto y claro de las variables y su comportamiento de eso, ¿sí? Al ser yo seguro dentro de mi investigación, voy a buscar certeza. ¿Por qué? Porque voy a tener pruebas contundentes, hechos reales, ¿sí? Para que mi trabajo sea fidedigno. No cualquier investigación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos al ser objetivos. Esto es así y quiero que se haga de esta manera. Con seguridad, teniendo conocimiento, ¿por qué? Porque yo he hecho una investigación. No es cualquier investigación. Es por eso que cuando nosotros, en los diferentes proyectos, en los proyectos de sustentación de grado, de tesis, ¿sí? Nos hacen sustentar a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que tenemos la investigación. Que miedo, que me da miedo, que me vaya a corchar con una pregunta. No, ¿sí? Nos hacen sustentar porque saben que nosotros tenemos esa certeza de investigación, tenemos el conocimiento seguro y claro, y somos nosotros los que sabemos y le vamos a dar manejo a toda la investigación y vamos a aportar nuestros conocimientos a las personas que no han investigado a fondo como nosotros. Esa fue la única forma, ¿sí?, que me sirvió a mí para quitarme el miedo de los jurados, de las personas que te están mirando, que te están analizando. No, ¿por qué tengo que? Si yo tengo conocimiento, ¿sí?, de que mi proyecto es un proyecto muy bien elaborado y el único que tiene conocimientos al 100% soy yo. No mi profesor, ni el jurado, ni nada. ¿Listo? Entonces, al ser objetivos con mi investigación, ¿sí?, me da seguridad de lo que yo investigué. ¿Listo? Bueno. Vamos con el segundo ítem, que es otro tema para poder abordar los datos cuantitativos. Dice, el objeto de estudio es el elemento singular empírico. El objeto de estudio, independiente que yo vaya a estudiar e investigar, es el elemento singular empírico. Sostiene que al existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ¿sí?, ya que el investigador tiene una perspectiva desde afuera. Nosotros somos los investigadores, tenemos una perspectiva no interna, sino miramos el entorno de la investigación donde nosotros vamos a aplicarla, ¿sí? Es importante saber, porque aquí habla sobre un concepto de empirismo, ¿sí? El estudio del objeto es el elemento singular del empírico, pero ¿qué es empírico?
Empírico, la palabra empírico significa que está basada en la experiencia y en la observación de los hechos. ¿Sí? Todos nosotros somos empíricos, digo yo, es mi teoría de Lorena Montenegro. ¿Por qué? Yo tengo conocimientos en la parte de ingeniería de sistemas, conocimientos varios, gracias a una educación que yo recibí, haya sido pagada o no pagada, haya sido con mis recursos, etcétera, o de mis padres. ¿Listo? Pero esa educación que yo recibí, esos conocimientos que yo recibí, lo recibí de una persona, ¿sí? Que gracias a su experiencia, ¿sí? Ella llegó a darme esos conocimientos. Los profesores, por ejemplo, ¿sí? Los profesores también tuvieron que, primero, aprender de otras personas basado en su experiencia y en la observación de los hechos, y esas personas dieron a conocer sus conocimientos. Eso es empirismo, eso es empírico, ¿sí? Que está de por medio la observación, ¿sí? Y la experiencia que ellos adquirieron durante toda su vida, experiencias que las dieron a conocer a sus estudiantes para que estos adquieran conocimientos. ¿Listo? Eso es una parte empírica, eso es saber qué es el empirismo dentro de la investigación cuantitativa. Pero acá, en esta parte, habla que el investigador debe de tener una perspectiva desde afuera. ¿Qué es perspectiva? ¿Sí? Se alude, dice, al enfoque que cada persona, cada investigador, puede dar cerca de un tema gracias a sus diferencias individuales. ¿Sí? Ante cualquier evento, situación, hecho o pensamiento, se puede dar tantas visiones como puntos de vista personales, ¿sí? Que existan. La perspectiva da referencia a que si yo creo que con ustedes hice un ejemplo de un carrito, creo que fue la anterior clase, de un carro, cómo pintaba un niño un carro, cómo pintaba un arquitecto un carro y cómo un diseñador pintaba un carro. ¿Se acuerdan? Creo que con ustedes di ese ejemplo, ¿sí? De lo abstracto. ¿Sí Yo no, creo? ¿O no? yo no ¿No? recuerdo eso, profe. Ah, bueno, entonces, se le pide a un niño que exprese, que dibuje un carro, que exprese con sus propias palabras cómo es un carro por medio de un papel. Pues el niño obviamente cogió sus crayones y empezó a dibujar un carrito ahí todo chistoso, bien lindo, pintadito, ¿sí? Esa es la perspectiva del chico, del niño. Pero se le pide al arquitecto, al ingeniero automotriz, que dibuje un carro. Él no lo va a dibujar con crayones y todo lo demás como lo hizo el niño. Desde su perspectiva, el ingeniero empezó a dibujar el motor, el chasis, todo con detalle, ¿sí? Pero también se le pide la perspectiva de un arquitecto, ¿sí? El arquitecto llega y hace también, apunta, abre sus planos, ¿sí? Utiliza su regla y empieza a dibujar un carro con tanta precisión como lo que debe de ser un arquitecto. Entonces, la perspectiva del niño, la perspectiva del ingeniero y la perspectiva del arquitecto es completamente diferente, pero todos dan a entender un solo resultado, a que están dibujando un carro, ¿sí? Cada uno tiene su punto de vista, ¿sí? Sus visiones diferentes, pero quieren llegar al mismo resultado. Eso es tener perspectiva. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos el empirismo con una perspectiva, tenemos las ganas de aprender, de observar, aprender de la experiencia de las demás personas que ya han realizado investigaciones, ¿sí? Yo las observo y adquiero conocimientos. Es por eso que yo voy a tener mi propia perspectiva en mi investigación, ¿sí? En mi investigación. Esta imagen de aquí, ¿por qué? Porque si está hablando de la observación, es la manera como yo voy a recolectar información, a punta de la experiencia, el oído,
la observación, el gusto, el tacto, ¿sí? Y esto es perspectiva, ¿sí? ¿Cómo yo veo esta imagen? ¿Sí? Yo veo por aquí una persona, veo por acá que tiene la mano, que tiene sujetando su corazón, está contenta, está bailando, ¿sí? Esa puede ser mi perspectiva, pero para otra persona puede ser diferente esta imagen, ¿sí? Acá hay un ojo, acá hay unas palomas, acá está corriendo, está huyendo, bueno, tantas cosas. Bueno, lo importante es tener en cuenta que en la estadística cuantitativa tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí?, el significado del empirismo y la perspectiva desde nuestro punto de vista. ¿Listo? Tercero, comprensión explicativa y predicativa de la realidad. Comprensión explicativa y predicativa de la realidad bajo una concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista. Uy, cuántas palabras tan raras y tan difíciles, palabras que ni siquiera uno las ha tenido en cuenta dentro de la investigación, ¿sí? Al hablar nosotros de lo que es una comprensión explicativa, hace referencia a lo siguiente, que yo necesito, ¿sí?, comprender primero para poder realizar una explicación. Si yo doy esa explicación correctamente, pues sencillamente yo puedo interpretarla. Si yo tengo una buena interpretación, significa que comprendí y realicé una buena explicación. Me di a entender. A eso hace referencia tener una comprensión explicativa, ¿sí?, junto a la realidad. Esa es la realidad. Si tú no comprendes tu investigación, no vas a poderla sustentar y no lo vas a poder explicar ante el jurado, como yo les digo. Y por ende, si no la puedes, ¿sí?, explicar, no la vas a poder interpretar. Tu proyecto se va a quedar estancado en unas hojas de papel, en un disco de CD, ¿sí? Y no la vas a poder interpretar, no la vas a poder implementar. Se quedó tu proyecto ahí en unas hojas. ¿Listo? A eso hace referencia la comprensión explicativa. Aquí habla también de una comprensión predicativa de la realidad. ¿Qué es una comprensión predicativa? Al hablar de predicación, hace referencia a encontrar lo que nosotros llamamos en la programación como los métodos, acciones, ¿sí?, atributos, características que tienen esas personas o objetos, ¿sí? Al hablar de una oración predicativa, por ejemplo, aquí tenemos ella, esta cantante que estamos observando, ¿sí?, con gafas y con un micrófono. Esta es una oración predicativa. Ella interpretó muy emotivamente la canción que eligió para presentarse en el concurso de canto. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy colocando una oración del comportamiento que ella está teniendo. ¿Sí? Ella está interpretando sus emociones por medio de esta oración, o nosotros estamos escogiendo esta oración y estamos mirando que ella está interpretando una canción muy emotiva, sus emociones, sus sentimientos, ¿sí?, sus acciones completamente. Bueno, acá habla de una concepción reduccionista. ¿Qué es nosotros volvernos tener un enfoque reduccionista? Hace referencia, aquí como el ejemplo lo dice, a que si yo tengo mucha información, ¿sí?, y yo quiero llegarla a comprender o a explicar o a interpretar, yo no puedo meterles en cuántos que le dan de tiempo a uno para poder sustentar un proyecto de grado. Creo que le dan 40 minutos de sustentación de una investigación que yo realicé durante todo un año. Es imposible que yo les explique dentro de 40 minutos una investigación que yo realicé en un año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros como investigadores tenemos que tener un enfoque reduccionista, coger toda esa información
que recolecté durante todo un año investigando, ¿sí? Que para poderla explicar yo tengo que que me logren comprender, ¿sí? Para lograrla explicar, ¿sí? En palabras resumidas. Eso es un enfoque reduccionista. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Listo, ok. Perfecto. Cuarto, concepción lineal de la investigación, el tener que abordar los datos cuantitativos teniendo una concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. ¿Listo? ¿Qué es algo deductivo? ¿Qué es tener nosotros dentro de nuestra investigación una estrategia deductiva? Deductivo es una estrategia de razonamiento, dice, empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Eso es una estrategia deductiva. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, las leyes, principios, a lo particular, los fenómenos o hechos concretos. ¿Sí? Esto es algo deductivo, chicos. Saber nosotros tenemos que antes de iniciar una investigación, ¿sí? El tema que ustedes plantearon en el trabajo, tuvieron que primero plasmarse a futuro y proyectarse. ¿Cómo voy a hacer yo esa aplicación para parapléjicos y para los niños? ¿Ah? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi estrategia deductiva va a ser la siguiente. Tengo que yo tener una teoría, tengo que yo haber creado una hipótesis, ¿sí? Primero también observar si ya hay experimentos o la investigación que voy a realizar y después yo ya confirmo. Es un hecho. Voy a escoger este tema. ¿Por qué? Porque yo sé, he observado que sí hay salida y que sí es un tema que va a aportar a la sociedad, ¿sí? Esto es una estrategia deductiva. El saber cómo voy a desarrollar mi proyecto de investigación. Si no tienes una estrategia deductiva, te va a quedar mucho más complejo desarrollar tu proyecto de investigación, porque no vas a tener hipótesis, no vas a tener teorías, no vas a aplicar tu observación, ¿sí? Método deductivo. Quinto, este método, para poder abordar unos datos cuantitativos en la estadística, tenemos que tener en cuenta los métodos hipotéticos y deductivos. Es muy diferente a la estrategia deductiva, ¿sí? ¿Qué es el hipotético? Aquí en este gráfico les estoy explicando para que ustedes buscan cuál es la diferencia entre un método hipotético y deductivo, ¿sí? Que unificando estos dos términos llegamos a lo siguiente. Si tenemos el planteamiento del problema, podemos realizar la creación de la hipótesis, ¿sí? Esa creación de hipótesis, la deducción de hipótesis, lo que puede llegar a pasar, deducimos, pues por eso que aquí también es deductivo, ya teniendo la hipótesis, vamos a poder deducir cuáles son las consecuencias de la hipótesis. Obviamente van a existir unas contrastaciones. ¿Qué es una contrastación? Significa las causales positivas o negativas de mi investigación. ¿Sí? Es por eso que aquí habla de una contrastación falsada. ¿Sí? Si es una contratación falsada, pues obviamente yo tengo que regresarme y crear otra hipótesis. Pero si esa contrastación, si esa hipótesis es verificada, ¿sí? Tranquilamente, yo puedo continuar con mi investigación y aportar legalmente a la sociedad. ¿Listo? Si esa hipótesis no tiene una buena deducción, va a ser falsada y toca regresarse. Esto es el método hipotético deductivo.
realizar de una manera correcta la hipótesis, ¿sí? Para llegar a deducir qué tan buena contrastación tiene. Perfecto. Como Nicolás lo dijo en un comienzo, como existen dos tipos de investigaciones, cualitativas y cuantitativas, he generado, ¿sí?, este cuadrito comparativo. Yo sé que no hemos visto la investigación cualitativa, ¿sí? La vamos a ver en la siguiente clase. Necesito que ustedes aquí en este cuadrito analicen y verifiquen por qué la cualitativa es tan diferente a la cuantitativa, ¿sí? Aquí les estoy colocando que del lado izquierdo habla sobre la cualitativa, características. La cualitativa dice centrada en la fenomenología y comprensión, mientras que la cuantitativa es basada en la inducción probabilística de positivismo lógico, ¿sí? Observación natural sin control, en la cuantitativa, medición penetrante y controlada. En la cualitativa es subjetiva, es objetiva, tiene inferencias de sus datos, en cambio acá tiene inferencias más allá de los datos, es más precisa. La cualitativa es exploratoria, inductiva y descriptiva, acá es confirmatoria, interferial y deductiva, ¿sí? Orientada al proceso, orientada a los resultados. Tiene datos ricos y profundos, porque tiene mucha teoría. Acá tenemos datos sólidos y repetibles. Acá la cualitativa no generalizamos, no es generalizable. Acá sí generalizamos, es generalizable. Acá es holista, ¿sí? Holista, ¿qué hace referencia a holista? Holista viene del significado de todo, de general. Acá es holista porque unifica toda la investigación, baja todos los conocimientos y abarca toda la investigación. Acá es una investigación cuantitativa particularista, que se enfoca en cosas particulares y empieza su estudio desde ahí. ¿Listo? Realista dinámica. La realista dinámica, eso es cualitativamente, ¿sí? Mientras que la cuantitativa es una realidad estática. Una vez resultado, ¿listo? Ese fue el valor de la variable. Existe, obviamente, dentro de estos dos métodos de investigación, ventajas e inconvenientes, ¿sí? Dentro de los cualitativos y cuantitativos. Como todos sabemos, en la cuantitativa de igual manera, ventajas y desventajas, tiene pros y contras, ¿sí? Lo importante es saberlas utilizar dependiendo de la investigación que yo voy a aplicar, ¿sí? Si estamos hablando de las ventajas e inconvenientes dentro del método cualitativo, tenemos estas. Métodos cualitativos, propensión a comunicarse con los sujetos de estudio. Claro, si es cualitativo, yo tengo que encontrar y rebuscar entre más características y más información, ¿sí? Con el objeto de estudio, tengo que llegarlo a comunicar. Y si no logro esa comunicación, mi proyecto se estancó. Entonces es una desventaja. Se limita a preguntar. Se limita a preguntar. Si yo voy a hacer una investigación cualitativa, yo tengo que indagar mucho, indagar bastante para sacar la información al sujeto, ¿sí? Si yo no le pregunto, yo no voy a recibir una respuesta. Entonces, es una desventaja. La única forma que yo puedo recolectar información es limitándome a preguntar al sujeto. 3. Comunicación más horizontal entre el investigador y los investigados, ¿sí? Mayor naturalidad, habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural. ¿Por qué hablan de una comunicación horizontal? ¿Sí? Tiene que ser paulatinamente.
ir al ritmo, nosotros en esta investigación cualitativa, tenemos que ir al ritmo del sujeto de estudio. Si el sujeto de estudio me dice, no, oye, hoy no puedo entablar una entrevista contigo porque estoy de cumpleaños mi abuelita. Entonces, yo tengo que esperar a que ese sujeto de estudio se desocupe para poder entrar en una comunicación. ¿Listo? Una comunicación paulatina, al mismo ritmo del sujeto. ¿Sí? Caso contrario, que en los métodos cuantitativos eso no existe. Mi investigación está limitada a responder. Nosotros mismos vamos a sacar las respuestas. ¿Sí? Entonces, cuarto, son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles. Validez interna es fuerte, pero son débiles, la cualitativa, en validez externa. Lo que encuentran no es generalizable a la población. ¿Listo? Entonces, acá, preguntan a los cuantitativos. Ellos nos preguntan a los cuantitativos. ¿Cuán particularizables son los hallazgos? Claro, ¿sí? Ellos, ¿sí? La parte cualitativa, va a encontrar entre más características y más, ¿sí? Metodologías de atributos cualificables, se podría decir. Ellos van a encontrar más hallazgos que los cuantitativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a describir la situación de la investigación. Pero nosotros, acá las personas cuantitativas, somos generalizables. ¿Son generalizables tus hallazgos? Ellos podrán hablar, tener muchas palabras aquí en los aspectos cualitativos, ¿sí? Pero son generalizables, sí son creyentes esos datos, porque nosotros, los cuantitativos, ¿sí? Sí generalizamos los hallazgos, sí les damos precisión a los hallazgos. ¿Listo? Este cuadrito, ventajas e inconvenientes, chicos, ¿sí? Sí es algo que tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Una, porque va a ser una pregunta clave dentro del examen final, ¿sí? Las ventajas y desventajas que tienen estos dos tipos de métodos, más que todo el método cuantitativo, tenerlo en cuenta. ¿En dónde falla para que nosotros en el momento que iniciemos la investigación lo tengamos presente? ¿Listo? Bueno. Taller 2. ¿Qué vamos a hacer en el taller 2, chicos, para sacar la segunda nota? Aquí dice claramente, realice y explique las 10 razones para cada ítem del cuadro comparativo sobre las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa vistas en la tutoría. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito, muchachos? Aquí hablo de 10 razones. ¿Cuáles son las 10 razones? Estas que estoy colocando aquí, en este cuadrito. Aquí hay un cuadro donde habla sobre las diferencias de la investigación cualitativa y acá de la investigación cuantitativa. Esto es un cuadro comparativo. ¿Qué necesito yo? Que ustedes cojan el primer ítem, porque son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y empiecen a explicarme una por una, que entiendan por qué la cualitativa es subjetiva. Entonces ustedes tienen que entrar a investigar y decir, es subjetivo porque significa esto. Es objetivo porque significa esto. Si tienen un ejemplo, pues mucho mejor para que ustedes entiendan, ¿sí? Que cojan un ítem por ítem y miren la diferencia y consulten ustedes la diferencia, ¿sí? Y dice, O sea, que, por ejemplo, hay, dice subjetiva, que es subjetiva en investigación cualitativa, ¿sí o qué? exactamente, exactamente, ¿sí? Porque aquí ustedes se van a encontrar con conceptos diferentes. ¿Qué es subjetivo? ¿Por qué la investigación es subjetiva, la cualitativa, y la cuantitativa es objetiva? Entonces, ustedes colocan, es subjetiva por esto, objetiva por lo otro. Esa es la diferencia. ¿Por qué holística? ¿Y por qué no es particularística? ¿Listo? Entonces, coger cada ítem y explicarlo. Y ustedes al explicar cada ítem van a realizar, obviamente,
el cuadro comparativo, pero más explicado. ¿Listo? Esa va a ser su función, explicar detalladamente cada ítem, cada diferencia que existe entre estas dos investigaciones. ¿Listo? Es cuestión de ingresar a internet, ayudarse de esta herramienta de investigación y empezar a consultar los diferentes conceptos que son para algunos muy raros, muy diferentes, no los teníamos en cuenta. Y luego de ahí, profe, luego de ahí, por ejemplo, colocamos la diferencia que hay entre la investigación cualitativa en subjetiva es con objetiva sí o qué, algo así. Sí, hacer el cuadro comparativo, exactamente. ¿Listo? Realizar y explicar las 10 razones para cada ítem del cuadro comparativo. ¿Listo? Eso obviamente ustedes lo pueden pues realizar pues con la herramienta que ustedes necesiten, requieran. Puede ser en Word, que lo pueden convertir en PDF, ¿sí? ¿Con qué propósito, muchachos? Este taller, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. Sí, voy a contestar a cada uno una pregunta una vez que ya entreguen este cuadro comparativo. Les voy a hacer una pregunta específica de este cuadro de comparativo. Si yo le pregunto, ¿qué bonito, qué tal? ¿Hiciste el cuadro comparativo? Sí, profe. Ah, perfecto. Explícame, por favor, ¿qué es la realidad estática para ti? ¿Sí? Entonces Nicolás me va a decir, ah, listo, profe, esto está dentro de la investigación cuantitativa, es la relación donde los resultados no se van a mover, son estáticos. ¿Por qué? Porque son datos precisos y seguros. ¿Listo? Entonces él tiene que darme una explicación. Tienen que entender ustedes lo que están colocando dentro del cuadro comparativo. ¿Listo? Esa preguntita, chicos, les va a servir como nota, como tercer taller, en la tercera actividad de este ciclo. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque esto va a tener una nota. Si me hacen exactamente, pues lo hacen correctamente el cuadro comparativo, va a tener de nota sobre 5. Para poder sacar la nota 3, va a ser la pregunta para cada uno, la pregunta individual para la siguiente sesión. ¿Listo? Es este objetivo. Si quieren, tomen ahí un pantalla. Esto, o sea, que la tercera nota es la pregunta, dice usted. Es la pregunta, la socialización de esto. Ajá. O sea, que lo que vamos a hacer, ¿esto no es nota o algo así? Sí, va a ser una nota, como te digo, va a ser una nota sobre 5, el taller que usted forma, el cuadro comparativo explicando. ¿La nota que va a mitad y mitad? ¿Así? No mitad, es una nota, Nico. ¿Listo? Entonces, segunda nota va a ser este. Y la tercera nota va a ser la pregunta individual que se les va a hacer en la siguiente tutoría. ¿Listo? Ya. Perfecto. Ok. Entonces, si gustan, para que le tomen un pantallazo, un print screen, para que ustedes tengan a disposición este cuadro comparativo, ¿sí? Porque de aquí yo voy a sacar la pregunta. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, no sé, siendo ya las 9:50 de la mañana, damos inicio a esta tutoría, damos finalidad. Cerramos esta tutoría, ¿sí? La tutoría número 3 de la metodología de la investigación. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, para dar por terminada esta tutoría el día de hoy. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Ya nos estaremos viendo para el próximo martes, por la misma hora, por el mismo canal. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Ya nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Chao, Juan. Chao, bro.